Dicen que hay lugares que no deben ser encontrados y cosas que no deberían ser vistas. En Grey Hollow, alguien desobedeció ambas advertencias y ahora el silencio ya no es seguro. Si disfrutas de este relato, suscríbete y deja tu like. Lo que viene a continuación te pondrá los pelos de punta. Siempre he creído que el miedo verdadero no es el que se grita, ni el que paraliza, sino ese que se cuela despacio, en silencio, cuando ya no puedes distinguir si estás despierto o soñando, cuando el mundo que conoces se agrieta sin que puedas evitarlo, y eso fue exactamente lo que sentí al poner un pie en Grey Hollow, un pueblo devorado por la niebla, con árboles que parecían no crecer sino retorcerse, como si quisieran huir del suelo que los sostenía, casas sin luz ni alma, techos vencidos. Ventanas tapiadas desde adentro, como si sus antiguos habitantes no intentaran evitar que algo entrara, sino que algo saliera. Todo respiraba abandono y sin embargo, en medio de ese silencio inmenso, sentí que había algo más, algo oculto, despierto, o observando. El oficial Cole bajó del coche patrulla con su carpeta en mano, siempre tan curioso, tan lleno de teorías, de esos que piensan que cada misterio tiene detrás un experimento, una conspiración o una verdad escondida en papeles viejos, y aunque yo, Alicia Rivas, prefiero la lógica y los hechos, había algo en sus palabras que empezaba a parecerme más sensato que el informe oficial que nos había traído hasta aquí, 5 excursionistas desaparecidos en menos de un mes, ni una llamada, ni un cuerpo, ni una señal clara, salvo una sola pista, una víctima encontrada colgando de un árbol, el torso devorado y una frase escrita con su sangre sobre la corteza: no lo mires. No corras. Lo repetía mentalmente mientras nos adentrábamos en lo que parecía un pueblo suspendido en el tiempo, donde los relojes habían dejado de marcar la hora el mismo día que la vida se extinguió. Avanzamos por la calle principal, con las armas desenfundadas, las linternas oscilando sobre fachadas desvencijadas, cada paso crujía como una queja antigua y el viento arrastraba un olor a humedad, a óxido, a algo más, algo que reconocí instintivamente como cadáver viejo, aunque no había cuerpos, solo rastros. Como si el lugar hubiese sido desollado por dentro. Cole encontró un mapa mural medio quemado en la estación de bomberos, lo sacudió y señaló una zona marcada con pintura roja cerca del límite del bosque. Esto no es parte del perímetro de evacuación, pero está tachado, como si hubieran querido borrarlo, me dijo, y decidimos ir, impulsados por esa mezcla de intuición y desesperación que se parece demasiado a una sentencia. El sendero era estrecho, cubierto de raíces y ramas que parecían manos queriendo detenernos. Después de media hora encontramos la escena, y mi estómago se cerró como un puño. El cuerpo estaba colgado de un árbol alto, solo el torso, las extremidades habían sido arrancadas limpiamente, sin marcas de dientes, sin sangre en el suelo, como si se hubieran evaporado, pero lo peor no era el cuerpo, era lo que había en el árbol, la frase, grabada con sangre seca, tan fresca como si la hubieran escrito. Esa mañana, no lo mires. No corras, y justo cuando estaba analizando la escena, Cole gritó, me giré instintivamente con el arma en alto, y vi movimiento entre los árboles, no uno, sino varios destellos oscuros, como si las sombras se movieran con voluntad propia. Disparé, más por instinto que por precisión, y el bosque cayó de nuevo. No sabíamos qué era, pero nos estaba advirtiendo. Seguimos esa presencia, o quizás ella nos guió, hasta una vieja verja metálica medio enterrada en tierra suelta y raíces. La abrimos con esfuerzo, el chirrido fue tan agudo que nos hizo estremecer. Tras ella, camuflada por maleza, encontramos una escotilla de acero oxidado, sin marcas visibles, sin cerradura aparente. Cole se arrodilló y limpió con la manga un símbolo grabado, USMC, Proyecto Espectro. Sus ojos brillaron con una mezcla de miedo y fascinación, y aunque mi voz interior me pedía largarme, ya era tarde para dar marcha atrás. Abrimos la escotilla y el olor nos golpeó como una ola, cloro, humedad, óxido, y algo más, como carne vieja encerrada demasiado tiempo. Bajamos por una escalera metálica en espiral, cada peldaño chirriaba con nuestro peso, las paredes sudaban humedad, y al llegar al fondo nos recibió un pasillo angosto, revestido de paneles metálicos y luces parpadeantes que no deberían estar encendidas, porque aquel lugar llevaba décadas sellado. Las puertas de cristal estaban rotas, y lo que quedaba dentro eran cápsulas vacías, algunas abiertas, otras destruidas desde adentro, como si lo que hubiese estado dentro hubiera estallado por necesidad de escapar, y en las paredes, manchas marrones oscuras, imposibles de identificar. Cole encontró una sala de grabación, había monitores antiguos, aún activos, parpadeando en blanco y negro,
insertó un vídeo, y entonces lo vimos. La criatura era alta, más de 2 metros, delgada pero antinatural, con extremidades demasiado largas, piel de un negro imposible, sin rostro, pero no ciega, se movía con precisión, apareciendo y desapareciendo como si el espacio no lo limitara, no era invisible, era como si dejara de existir por fracciones de segundo, su silueta vibraba, se fragmentaba, parpadeaba como un error en la imagen, vimos a un soldado dispararle y desaparecer, no caer, no sangrar, simplemente no estar más, como si nunca hubiera estado allí. Cole se quedó mudo, sus labios temblaban y supe que había algo en esa cinta, que había cambiado algo en él. Intenté sacarlo de la sala, pero él se resistía, hipnotizado. La sensación se volvió insoportable, como si el aire se adelgazara, y por un segundo, juro que todo dejó de tener peso, como si estuviéramos colgando de un hilo en el vacío. Mi linterna parpadeó, mi visión se oscureció y sentí un tirón detrás de mí, giré disparando al vacío, y solo entonces logré arrastrar a Cole fuera de la sala, jadeando, con el rostro blanco como la tiza. Decía cosas sin sentido: no es un ente, no es de aquí, no lo ves porque no está, está porque lo ves. Y supe, sin querer aceptarlo, que habíamos despertado algo, o peor aún, habíamos entrado donde nunca debimos. Salimos del complejo y la noche había caído como una manta pesada, el bosque había cambiado, las sombras eran más largas, el aire más frío, y cada paso que dábamos era seguido por algo que no oíamos, pero sabíamos que estaba allí. Cole temblaba, murmurando, y yo sentía que todo había comenzado, no con el primer cadáver, ni con el primer desaparecido, sino con algo mucho más antiguo, algo liberado décadas atrás, algo que jamás debió ser tocado, algo que no caza para comer, sino para saborear el terror, porque lo entendí en ese momento, no se alimenta de carne, sino de miedo, y ahora sabíamos demasiado. No sé exactamente en qué momento dejamos de ser los que éramos cuando llegamos a Grey Hollow, si fue al ver aquel torso colgado, al cruzar la verja que nunca debimos abrir, o al ver a esa criatura sin rostro flotar entre parpadeos como si desafiara las leyes de la física, pero lo que sí supe con certeza fue que algo nos había seguido desde el subsuelo, algo que no dejaba huellas ni sonidos, algo que se colaba en el espacio entre un segundo y el siguiente, entre la inhalación y la exhalación, y esa noche, mientras intentábamos refugiarnos en una de las casas del pueblo, pude sentirlo respirando justo detrás de nosotros, aunque no escuchara ni una sola bocanada de aire, aunque no pudiera verlo directamente, sabía que estaba allí, mirándonos sin ojos, esperando. Relatos como este son parte de nuestro libro en Amazon. Encuéntralo en la descripción. La casa que elegimos era una vieja construcción de madera, 2 plantas, techos bajos, una mecedora cubierta de polvo aún oscilando como si alguien acabara de levantarse de ella. La puerta estaba abierta, no forzada, solo abierta, como si nos estuvieran esperando, y eso fue lo peor, porque en un lugar así, nada debería estar esperándonos. Cerramos con los muebles que encontramos, empujamos una estantería contra la puerta y colocamos latas colgando como alarmas improvisadas. Cole no hablaba, se había sentado en el suelo, encogido, con las manos temblorosas agarrando su libreta de apuntes donde garabateaba sin sentido, líneas superpuestas, palabras sueltas que a veces repetía como un rezo invertido. El eco no es sonido, es hambre, respira cuando no estés, si lo ves ya te vio, y yo intentaba mantenerme firme, racional, aunque por dentro sentía que la realidad se deslizaba como agua entre los dedos. Pasamos la noche en vela, las linternas encendidas, las armas cargadas, escuchando pasos que no venían de afuera sino del techo, o del piso de arriba, o de algún lugar más cercano, como si se arrastraran entre las paredes o por debajo de la piel del mundo, y lo peor fue cuando escuchamos nuestras propias voces susurrando desde el pasillo, nuestras voces, pero deformadas, apagadas, como si alguien las repitiera a través de una radio mal sintonizada. Cole empezó a sangrar por la nariz, y supe que algo se estaba rompiendo en él, no físico, no tangible, algo más profundo, como si su mente estuviera siendo desgajada por dentro. A la mañana siguiente, si es que realmente hubo mañana, salimos de la casa y el pueblo parecía distinto, las calles se habían alargado, literalmente, como si hubieran crecido durante la noche, las distancias no coincidían con el mapa, había árboles donde no debería haber árboles, faroles doblados hacia adentro como si el metal se hubiera fundido y retorcido por algo no humano, y al llegar de nuevo a la escotilla, el símbolo del proyecto Espectro había desaparecido, no borrado, no oxidado. Simplemente ya no estaba allí, como si nunca hubiera existido. Cole caminaba más lento,
tenía la piel pálida, y aunque me decía que estaba bien, no lo estaba, lo sabía porque cada tanto lo encontraba observando su reflejo en los cristales rotos, como si viera algo allí que nosotros no podíamos ver. Lo seguí en silencio mientras avanzábamos de nuevo por los pasillos subterráneos del complejo, esta vez en busca de respuestas más que de pruebas. Necesitábamos entender qué era esa cosa y por qué nos había elegido, porque ya no cabía duda, nos había marcado. En una de las oficinas, detrás de una puerta metálica medio caída, encontramos una carpeta con los nombres del personal civil asignado en 1987, y ahí fue donde el mundo se detuvo por unos segundos, porque entre esas hojas manchadas y amarillentas estaba su nombre, Isabel Rivas, Psicología de Trauma Experimental, mi hermana menor, desaparecida hacía casi 40 años, oficialmente reportada como víctima de un accidente doméstico cerca de una base en Montana, pero ahora descubría que había estado aquí, justo en este lugar, en este infierno, y mi mente comenzó a girar, a encajar piezas que no quería encajar, como si todos estos años hubieran sido un velo que ahora se rasgaba, mostrando la verdad a través de una herida abierta. Las grabaciones continuaban funcionando, y fue en una de ellas donde la vi, a Isabel, más joven de lo que la recordaba, con una bata blanca, sentada frente a un espejo de doble vista, al otro lado, una figura encapuchada, sin movimiento, sin rostro. Los registros la mostraban entrevistando a la entidad, o lo que los militares creían que era un sujeto recuperable, preguntando cosas como, ¿puedes oírme? ¿Sabes dónde estás? Pero lo único que respondía era con vibraciones que distorsionaban la imagen, y entonces, en la última cinta, Isabel miraba directamente a la cámara y decía, esto no es un prisionero, es un error, y está aprendiendo a fingir forma humana. Cole colapsó al ver la cinta, convulsionó durante segundos eternos, escupió un líquido oscuro que no era sangre ni bilis, y cuando se incorporó me miró como si no me reconociera, luego me abrazó y me dijo, no soy yo quien sueña esto, Alicia, es él, y nosotros somos parte del sueño, y me aparté, porque por primera vez sentí miedo real de él, no del Cole que conocía, sino de la cosa que tal vez ahora lo habitaba. Decidimos huir, pero algo no nos dejó. Las puertas que antes estaban abiertas ahora estaban selladas, los pasillos se reconfiguraban, como si el lugar respirara, como si el complejo no fuera solo estructura, sino una extensión de aquello que vivía allí. Intentamos regresar al bosque, pero cada vuelta nos traía al mismo punto, y fue entonces que entendí que no estábamos atrapados físicamente, sino psíquicamente, como si el espacio mismo obedeciera a la voluntad de la entidad. Cole empezó a escribir frenéticamente en la pared con un marcador seco, símbolos que no reconocí, figuras que no pertenecían a ningún alfabeto conocido, pero que, al mirarlas, sentí que algo en mi interior se revolvía, como si recordara algo que nunca viví. Me alejé, necesitaba pensar, respirar, encontrar algo que pudiera usar, y fue entonces que lo vi. Una sala de pruebas, sellada con candado, dentro, una unidad de contención portátil, aún activa, junto a una caja de viales etiquetados como simulante adrenérgico, prototipo B, y una nota escrita a mano, atráelo con lo que desea, hazlo venir, y retén su reflejo, si puedes diferenciar cuál es. No entendí del todo, pero supe que eso era una posible forma de enfrentarlo, una forma de intentar detenerlo, aunque solo fuera por unos minutos. Este vídeo es posible gracias a nuestros miembros. Gracias por hacer esto posible. Volvimos al pueblo cuando empezó a oscurecer, las casas parecían más deterioradas, más hundidas, como si se pudrieran por dentro. Encontramos una estación de tren abandonada al final de la calle principal, la estructura más sólida que quedaba en pie, con sótano reforzado. Lo convertimos en nuestro refugio, colocando sensores de movimiento, trampas de sonido y posicionando la unidad de contención en la sala de carga. Ahí sería nuestra última oportunidad. Pero esa noche fue distinta, no porque lo sintiéramos cerca, sino porque ya no necesitábamos sentirlo. Estaba dentro de nuestras cabezas, dentro del aire, dentro del ritmo mismo del tiempo. Las sombras se proyectaban hacia dentro de las habitaciones, no hacia afuera. Los susurros venían desde el interior de nuestros pensamientos, y cada sonido parecía tener un eco anticipado, como si todo ocurriera unos segundos antes de suceder. Cole ya no respondía, solo escribía en su piel. Con lo que encontraba, incluso sangre, palabras sin sentido que dolían solo de leerlas, y yo solo podía esperar, mirar por la ventana, y saber que en algún momento, cuando mis párpados parpadearan, él iba a estar allí, porque ya no se trataba de un ser físico, no era una criatura que podíamos matar o huir de ella,
era un error en la tela del mundo, un hueco en la existencia, un pensamiento que cobraba forma solo si lo pensabas, y nosotros lo habíamos pensado demasiado. La estación crujía con cada paso que daba, no quedaba nada por hacer, solamente atraerlo y rezar porque su reflejo fuera suficiente para contenerlo. Y la estación crujía con cada paso suyo. El suelo de la estación temblaba como si algo respirara bajo sus cimientos, un pulso sordo que se sentía en los huesos más que en los oídos. Cole estaba sentado en el rincón más oscuro, su cuerpo encogido como si intentara desaparecer dentro de sí mismo, sus ojos abiertos pero apagados, sus labios moviéndose en susurros que no tenían sonido y yo me sentía como una cuerda tensa a punto de romperse. Revisaba por 10ª vez los viales de simulante adrenérgico que había encontrado en la sala de pruebas. Cada uno una mezcla artificial de adrenalina concentrada, diseñada para imitar el miedo humano en su punto más puro. El frasco principal lo coloqué en el centro de la vieja cámara de carga, junto a la unidad portátil de contención que emitía un zumbido constante, y alrededor coloqué señales térmicas y sensores de movimiento recuperados del complejo. El plan era simple en papel pero aterrador en su ejecución: hacer que viniera, hacer que se materializara atraído por ese simulacro de terror, y una vez que apareciera, activar la unidad para encerrarlo, aunque parte de mí sabía que no atraparía a la cosa misma sino apenas un fragmento, un reflejo, una proyección de algo que probablemente existía en más de una dimensión a la vez. El resto de la estación estaba en ruinas, el techo crujía, las ventanas cubiertas con tablones apenas resistían el viento que soplaba desde el bosque, pero no era un viento natural, era un flujo frío, dirigido, como si viniera desde una única fuente, una respiración inmensa y silenciosa que descendía sobre nosotros, y fue entonces que comenzaron los signos, primero las luces que parpadeaban aunque no estaban conectadas a ningún generador, luego los relojes que giraban al revés, y después los sonidos, pisadas en el techo, en las paredes, en el subsuelo, golpes secos, y entre ellos, una voz, mi propia voz llamándome desde fuera, imitada a la perfección, gritando: Alicia, abre. Repetida una y otra vez como un tanto enfermo que intentaba convencerme de que era real. Miré a Cole y por un instante no lo reconocí, su rostro parecía estirado, como si su piel se despegara lentamente del cráneo, sus ojos se tornaron negros por completo y cuando le pregunté si estaba bien me respondió con una voz que no era la suya sino una mezcla entre su tono habitual y un eco más profundo, más antiguo, como si hablara alguien más a través de su garganta. Me dijo: él no viene, él ya está. Estás dentro de él, Alicia, y luego sonrió con una expresión vacía que me heló la sangre. Me alejé sin quitarle la vista, no sabía si aún era Cole o una marioneta movida por la cosa que habíamos despertado. Bajé al nivel del andén con la linterna en una mano y el detonador de la unidad en la otra, cada paso resonaba como si el eco se adelantara, escuchaba mis pisadas un segundo antes de que ocurrieran. Las sombras danzaban en las paredes sin fuente visible de luz y la temperatura descendía rápidamente como si el aire se estuviera drenando de la realidad misma, y entonces ocurrió. La temperatura bajó en picada, las linternas explotaron con un chasquido, y en medio de la oscuridad total vi una figura emerger del techo, no cayendo, sino descolgándose como humo sólido, negra como la ausencia, con extremidades larguísimas y flexibles, sin rostro pero con una presencia tan opresiva que mi cuerpo se negó a moverse. Intenté activar la unidad de contención pero mis dedos no respondían, era como si el tiempo alrededor se hubiera ralentizado, como si cada segundo durara una eternidad, y solo entonces comprendí lo que Cole había querido decir con que no venía, porque ya estaba allí desde antes, desde que lo miramos por primera vez, o quizás incluso desde antes de llegar, como si hubiéramos sido atraídos por él y no al revés. La criatura se desplazó sin tocar el suelo, su cuerpo parpadeando como si no pudiera mantener su forma en nuestra realidad, vibrando entre estados de existencia, y al acercarse, la unidad respondió con un pitido agudo. El simulante se activó liberando una nube densa y blanca, y por un segundo, solo un segundo, la entidad se detuvo, sus movimientos se volvieron erráticos, su cuerpo se tensó, y fue entonces cuando presioné el detonador. El campo magnético estalló en luz azul, un zumbido llenó el espacio y la criatura se comprimió sobre sí misma, como si una fuerza invisible intentara encapsularla. Grité de alivio creyendo que lo habíamos logrado, que el plan había funcionado, que el horror había sido contenido, pero entonces una carcajada seca brotó de Cole, no de su boca sino de su garganta, como si viniera de lo profundo de su pecho, y dijo: eso no es él, eso es lo que quiso que atrapáramos, y al mirar hacia la cápsula vi. Si te está gustando este relato suscríbete.
Y recuerda que comentando nos ayudas a llegar a más gente, siempre os leemos a todos. Si no sabes qué comentar, siempre puedes poner misterioso en los comentarios. Que la figura dentro ya no vibraba ni se movía, era solo una imagen congelada, como un maniquí de sombra, un reflejo atrapado, una ilusión. La estación comenzó a temblar, las paredes sangraban humedad negra, el techo crujía como si fuera a colapsar y supe que el verdadero ser aún estaba suelto. Quizás nunca había estado allí en primer lugar, quizás lo que vimos era solo un fragmento que él proyectaba para distraernos mientras se acercaba, de verdad, desde otro lugar, otro plano, o quizás incluso desde dentro de nuestras mentes. Cole gritó y su cuerpo se arqueó como si una fuerza invisible lo tirara hacia el techo y luego se desplomó como un saco vacío, corrí hacia él mientras la estación entera colapsaba en sí misma, disparé al aire, a las sombras, a los espejismos que aparecían en las ventanas, figuras de las víctimas anteriores mirándonos, sus rostros congelados en expresiones de terror absoluto, y con lo último de mis fuerzas arrastré el cuerpo de Cole hacia la salida trasera donde aún había un jeep militar oxidado. Lo encendí sin saber cómo, por instinto o milagro, y conduje a ciegas, entre árboles que se movían como si quisieran atraparnos, entre caminos que no estaban allí la noche anterior, entre gritos que venían del cielo sin nubes, hasta que finalmente, después de horas que pudieron ser días, la niebla quedó atrás y el silencio volvió a ser natural. Cole no volvió a hablar. En los días siguientes, presentamos el informe, entregamos las grabaciones, los viales, las imágenes, pero como era de esperar, nadie nos creyó. Clasificaron el caso como alucinaciones por exposición a químicos y fatiga extrema, y el expediente fue archivado bajo el código inconsistencias graves. Cole fue internado por su estado mental y yo fui suspendida temporalmente por inestabilidad emocional. No me importó, porque sabía la verdad, sabía que aquello seguía allí, que nunca se fue, o que quizás ahora estaba en todas partes. Un mes después, Darren Cole desapareció sin dejar rastro, ni señales de salida, ni cámaras registraron su partida, su habitación vacía, su cama intacta, su libreta de apuntes abierta en la última página con una sola frase escrita: ya no soy yo, ni tú lo serás por mucho tiempo. Entonces empezaron las grabaciones, cámaras de vigilancia en mi edificio, archivos que no recuerdo haber revisado, imágenes de mí sentada en la sala, cocinando, durmiendo, y en todas ellas, si pausas en el segundo exacto, si miras cuadro por cuadro, hay una figura detrás de mí, borrosa, apenas visible, más sombra que cuerpo, un parpadeo de algo imposible que no debería estar ahí pero que está, y cuando intento mostrarlo, el vídeo se corrompe, o desaparece, o simplemente se reinicia desde el principio. Ahora sé que no terminamos con él, solo lo despertamos e hicimos que mirase en nuestra dirección. Si te ha gustado este relato, aquí tienes otro que te pondrá los pelos de punta. Si buscas historias más intensas, en nuestro canal de relatos largos te esperan narraciones de más de una hora. Y si quieres llevar el terror contigo, nuestro libro en Amazon tiene historias exclusivas. Buenas noches, desde Terreno Misterioso.